¿Qué onda? No sabía si grabar este video porque siento que me miro bien feo. Para que vean que todos tenemos inseguridades, incluso aunque una persona hable acerca de temas como que la apariencia no importa, ¿no? Puedes confiar en mí, en que esa persona se halla en la contradicción de que su físico también lo hace sentir inseguro. Pero bueno, dejando eso, les voy a compartir algo que publiqué yo en un grupo de psicología transpersonal, que fue lo que yo comenté en una historia pasada, que dice así. O sea, yo en una historia que compartí dije, la moralidad tiene que ver con la espiritualidad, es lo mismo ser moral que ser espiritual. Y en este grupo de psicología transpersonal me respondieron cosas chingonas, ¿no? Que me dieron ganas de compartírselas porque pues son opiniones pues de raza estudiada y que ponle tú ya hayan vivido algún par de cosas y pues obviamente su opinión es como que fuera de lo común, ¿no? Bueno, ahí va. La primera respuesta me dice, desde el Kama Sutra se supondría que la moralidad está desvinculada de la espiritualidad, entendiendo por moral la denominación de comportamientos socialmente aceptables por el común de las personas, así que lo inmoral no conlleve a una transgresión directa y personal dirigida a alguien específico. No lo entendí muy bien, pero lo que yo puedo entender ahí, pues es que la moral tiene que ver con los comportamientos socialmente aceptables. Entonces, si hay comportamientos totalmente aceptables, no quiere decir que sean comportamientos espirituales. ¿Sí me entienden? Bueno, esa es una respuesta. La otra que me llamó mucho la atención, porque tuve varias, ahorita me leí, voy a leer otra. Esta persona me responde, sí, la meta de ambos es la integridad. La verdad, esa respuesta no sé, no me dejó con nada en la cabeza. Pero hay otra respuesta que dice así, la moralidad viene por acción de algo dictaminado por la humanidad. Si lo que haces está bien o menos bien, o sea, la moralidad viene por acción de algo dictaminado por la humanidad. Pues, o sea, la moral está relacionada por lo que dice la humanidad que es correcto y que es malo. Si lo que haces está bien o está mal. Por lo que existe cierta dualidad. En cambio, la dualidad es como polos, ¿no? En cambio, en el ser espiritual es inexistente la vida dual. Dice, o sea, todo está en perfecta armonía por lo que nada en común les une. O sea, creo que aquí dice que en la vida espiritual no hay un dualismo, no hay como cosas buenas o malas. Y en cambio en la moral sí tienes cosas buenas o malas, ¿no? Porque tenemos leyes que prohíben esto y lo otro, ¿no? O sea, la moral puede ir desde, por ejemplo, ser homosexual está mal. O qué otras cosas. Son cosas que realmente si te pones a pensarlas, pues no le está haciendo daño a nadie, pero la moral, o sea, mis valores me dicen que eso está mal. Este, Hay otra respuesta dice, no, la moralidad tiene que ver con la psique y la espiritualidad con el ser. Yo le respondí que no entendí muy bien eso y él me dijo, el espíritu tiene que ver con el ser en esencia, lo que somos antes de ser persona. Persona viene de máscara, lo que creemos ser, pero que de alguna manera nos sirve para vivir en sociedad. Digamos que la moral es parte de las normas para poder convivir en sociedad, pero la espiritualidad es la esencia del ser. Por esencia tenemos leyes naturales que regulan el ritmo de vida. Sin embargo, en sociedad hemos aprendido a cómo ser personas más allá de la moral. Hay un código de conducta para el equilibrio y en lo personal hay una moral de conducta para vivir en una sociedad. Yo creo que esta persona que me respondió aquí está haciendo una diferencia entre lo que es como una ley superior y entre lo que la sociedad nos dice que es lo correcto.
yo tengo algo que me tatué que dice, ser humano es traicionarse a sí mismo, porque tú siempre estás como... Tú siempre sientes y piensas cosas que se supone que no debes de sentir y de pensar. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con lo que es aceptable y común en la sociedad. ¿Y qué es lo que determina lo que es aceptable y común en la sociedad? Pues la moral, ¿no? Pero entonces aquí dicen que el espíritu tiene que ver con el ser, con la esencia. Entonces podremos decir que lo que sentimos está más relacionado con nuestro ser, con nuestra esencia, que no es una condena, sino como que es a lo mejor una transición en nuestro proceso de vivir la vida. Porque creo que a veces nos condenamos a nosotros mismos por nuestros sentimientos, pensamos que somos malas personas y que siempre, ¿si me entienden? O que si yo siento placer sexual hacia un hombre, soy un hombre gay, que, ¿si me entienden? O sea, que va a tener que estar con un hombre. Yo he tenido atracción sexual por hombres, pero yo no, siempre me han gustado las mujeres y no creo que esta atracción sexual para mí sea como, o sea, la he dejado pasar, ¿saben cómo? La he dejado vivir en mi cuerpo y la he experimentado, pero no es como que algo que me determine, ¿saben? O sea, probablemente mucha gente sí me va a etiquetar, ¿no? Decir, ay, güey, tú ya no eres hombre, eres un joto, pero bueno, o sea, y yo para mí es algo transitorio, ¿no? Parte de mí, pero no es algo que me defina realmente porque no le doy como un valor, pero no le doy como que tanta importancia. Porque sí, o sea, para mí, o sea, siempre me he imaginado con una mujer, aunque a veces digo yo, bueno, si el amor me lo dijera, estaría con un hombre yo. O sea, es algo que muy cabrón, ¿no? Y eso es algo que está en contra, es algo muy cabrón porque es algo que está en contra de mi propia moral, ¿no? Saben cómo yo tengo una educación pues religiosa, cristiana, católica, ¿no? Entonces sí está cabrón llegar a pensar y sentir este tipo de cosas. Y pues, o sea, en la sociedad nosotros lo que dice aquí es que aprendemos a ser personas y para ser una persona significa tener modales, ponernos una máscara para no sentirnos raros en la sociedad y ser aceptados y poder convivir y gozar de los privilegios. ¿Por qué están haciendo los homosexuales? Quieren tener el privilegio de casarse con una persona. Desde mi punto de vista, no sé para qué chingados buscan eso, porque yo no, para mí no significa nada casarme ni por la iglesia ni por el civil. Es como que, güey, ¿para qué quieres ser parte de lo que somos nosotros, que somos una mierda? ¿Sí me entienden? Entonces, o sea, creo que la verdadera unión no se hace a través de este tipo de procesos que hay en la sociedad. Para mí la verdadera unión pues es algo que sucede nada más entre tú y esa persona. ¿Me entienden? No tiene que por qué haber un acuerdo legal ni por qué venir un padre a decirte, ¿me entienden? Este, es que hay muchas cosas que hay que decir sobre esta respuesta que me dijo la persona, porque hay una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que aprendemos a hacer para sobrevivir y para autoprotegernos, ¿no? De hecho, pues la psicología de Jung habla mucho entre la diferencia entre la persona y el sí mismo. Y no, es un tema muy extenso, ya no me voy a ir más por ahí, ¿no? Y hay otra respuesta, hay más respuestas. Este, absolutamente. Revisa los estudios. Esta no respuesta tampoco, no deja nada, no lo voy a leer. Moralidad y espiritualidad son solo conceptos. En todo caso, la respuesta está en lo que se entienda por ambos. Desde donde yo lo vivo, la espiritualidad no discrimina nada. Y sí es cierto, la espiritualidad, yo siendo una persona que creció en sociedad, yo sí crecí con discriminación. O sea, todos sufrimos discriminación, pero yo sí discriminaba. Por ejemplo, yo con mi moral, con mis juicios y valores, yo determinaba quién debería estar en mi vida. Aunque, si me entienden, por ejemplo, una vez conocí a una muchacha que
que tiró basura en la calle, ¿saben? O sea, bueno, más bien que esta muchacha a mí como que me rompió muchos estigmas y valores y juicios morales que yo tenía, porque a pesar de que yo era muy juicioso con ella y tenía miedo, porque ella representaba todo lo que mi moral no decía que estaba correcto, y yo la quería. Era un conflicto entre lo que yo sentía y entre lo que mi moral esperaba de mí, ¿saben? Y lo que espera la moral de mí es lo mismo que esperan mis padres, mi contexto social, etcétera, ¿no? Este, la espiritualidad no discrimina, la moral sí, porque la moral dice esto está mal, esto está bien y así, ¿no? Este, cuando tenemos una moral muy incrustada en nosotros mismos, si somos muy, o sea, somos muy juiciosos y si discriminamos mucho entre el bien y el mal, aunque a veces son cosas muy superficiales, ¿no? A veces creo que para hablar del bien y el mal hablamos de cosas muy pendejas como este casarse antes de tener sexo. ¿Por qué? Si cuando, o sea, cuando tú tienes sexo con una persona no le estás haciendo daño a nadie, ¿por qué te tienes que casar? ¿Me entienden? Además, eso ya es una decisión individual que tú haces. O por ejemplo, pues el tema otra vez del homosexualismo, ¿no? Lo homosexual es como que, güey, no le estás haciendo daño a nadie. Ah, pero es que no, es que mira el ejemplo que le das a los niños, etcétera, bla, bla. Yo creo que ahí ya está, en la moral siempre hay como un deseo de controlar lo que sucede. En la espiritualidad no creo que haya un deseo de controlar lo que sucede, y para llegar a ese punto es muy difícil. Aunque yo les esté hablando de esto, no se malviajen, no es como que yo sea una persona espiritual, más bien significa que lo puedo racionalizar, pero no es que lo lleve a la práctica. ¿Sí me entienden? O sea, mi terapeuta me dice que como seres humanos tenemos muchas contradicciones en nuestro tipo de ser en la vida, ¿no? A ver, la otra respuesta dice, la moralidad tiene que ver con el bien y el bien es una cualidad de la espiritualidad. Sí, pero yo le respondí, pero desde la moral actuamos desde el adoctrinamiento, el deber, la vergüenza, el juicio moral, no es algo genuino. Yo puedo actuar con bien porque es lo que me enseñaron, pero no es lo que yo sienta realmente, ¿saben? Lo estoy haciendo por educación, no porque de verdad en mi corazón sea puro yo. ¿Sí me entienden? Tampoco se habla pues de un crecimiento interior, también es lo que le dije. Eh, la moralidad es un concepto mental. En diferentes culturas vemos que los occidentales llamamos moral en otro lado del mundo. Aguanten. La moralidad es un concepto mental. En diferentes culturas vemos que los occidentales llamamos moral, en otro lado del mundo es otra práctica y es su moralidad. La espiritualidad es la conexión con lo más puro de ti, tu esencia. La moral se presta a juicios. La espiritualidad simplemente es. Si ven el show aquí, es como si la moral fuera algo creado por el hombre para dar orden y control a lo que sucede dentro de nuestra sociedad. Pero la espiritualidad creo que es pues la esencia de donde viene todo, ¿no? ¿Saben? Es como la espiritualidad es lo que somos, sin importar si es bueno o malo, creo. Esto les va a sonar muy fuerte porque creo que desde pequeños aprendemos a ver como que la espiritualidad es una cosa de luz y que quién sabe que son cosas buenas, ¿no? Y yo, a lo mejor la espiritualidad simplemente, como, o sea, como aquí dice, no es. Este. No sé cómo explicarlo, son temas muy complicados. Creo que en el momento en el que uno viva la verdadera espiritualidad es cuando puede acceder a ese conocimiento y tratar un poco de describirlo. A ver, otra cosa que les voy a decir. Sí. Yo le respondí, pienso lo mismo. Después de todo, Lao Tse dice que cuando se pierde el Tao surge la ética. Es un libro, ¿no? Que tengo ese güey y ahí dice ese tipo de cosas acá de que yo tengo moral y gracias a ella fui demasiado juicioso, tanto que me da tristeza porque de alguna manera me alejó de personas a las que yo amaba, le contesté.
Me dice recupéralas. El amor nunca muere, tú eres amor. Y otra respuesta que creo que ya es la última, me dice, no necesariamente la moralidad tiene que ver con la espiritualidad. La moralidad va a variar según la cultura que la conciba y se basa en leyes confeccionadas por un grupo de seres humanos para un determinado grupo de seres humanos. O sea, lo moral es cultural. Lo moral es cultural y lo cultural se convierte en adoctrinamiento, en como que tienes que ser así, bla, bla. Pero la espiritualidad es lo que sentimos. ¿Sí me entienden? Cuando hablamos de esencia, creo que se refiere a lo que sentimos individualmente. Yo no voy a sentir lo mismo que esta persona al saludar a esta persona solamente porque la saludé. ¿Sí me entienden? Lo estoy haciendo por educación, algo así. Pues estoy dando un ejemplo. Entonces, o sea, por eso les digo que la espiritualidad no es ni buena ni mala, simplemente es lo que sentimos. Y está muy cabrón, yo creo, porque la moral nos dice, güey, eso está mal, verga, no, tienes que ser así. Entonces, la espiritualidad desde cierto punto de vista no nos sirve mucho para ser aceptados en la sociedad, ¿no? Para ser aceptados en la sociedad tenemos que adaptarnos a las reglas y eso a veces hace que nos olvidemos de lo que de verdad sentimos y queremos. Y creo que ya era todo lo que me contestaron y así. A la verga, 16 minutos.